llevar a diferentes lugares, a diferentes corazones en esta hora. Oramos, Señor, agradecidos por tu palabra. La palabra del Señor en esta hora la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo primero en adelante para dar continuidad también a un tema que hemos estado considerando también en los programas anteriores, como lo es el discipulado cristiano. Y doy lectura a esta palabra en esta hora, que dice de la siguiente manera: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijeron, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Estamos viendo el desarrollo, la transformación de este Simón a Pedro, tal como el Señor Jesús le había hablado y le había prometido. Y en la vida de Pedro, Dios tiene un propósito de transformación. Y lo que hemos venido viendo durante este tiempo es justamente ver cómo es este proceso de seguir al Señor y cómo es el proceso del discipulado. Al principio del encuentro que tiene con Pedro, el Señor ya le marca que tiene un propósito para con él. Dios siempre tiene propósitos para las personas. Él sabe cuándo las llamas. Él sabe dónde colocarlas. Él sabe cómo manejar la vida de cada uno, pero tiene propósito.
Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El propósito de Dios, estimado, es irrevocable. Cuando el Señor dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y llegarás a hacer esto, le está señalando un propósito irrevocable que tiene sobre la vida de esta persona. Y esto se puede corroborar leyendo la Escritura, leyendo las historias, por ejemplo, del Antiguo Testamento, cuando Dios llama al profeta Jonás. Lo llama con un propósito definido y aunque él se revela, el propósito continúa hasta que se cumple. Quiere decir que el don de Dios que Dios le había dado y el llamamiento eran irrevocables. Dios no le dijo, bueno, como no te gusta esto, yo te voy a llamar para hacer otra cosa. No, es irrevocable. Quiere decir que Dios está cumpliendo su propósito en Pedro y el pescador de peces se tendrá que convertir en un pescador de hombres. Ahora el discipulado es un proceso en el cual vamos aprendiendo todos los días y en todo proceso de aprendizaje, déjeme decirle que hay triunfos, pero también hay fracasos. Y Pedro había tenido un gran triunfo, un gran acierto. Él había aprobado el primer examen cuando declaró que Jesús era el Cristo. Pero el triunfo lo mareó, se le subió a la cabeza. Creyó que el examen parcial era el examen final y se confundió. Él había subido un peldaño, pero no había llegado todavía a la cima. Y se mareó con ese triunfo. Y se mareó en el sentido en que siempre se marea al discípulo y es en creer que ya es invulnerable, que ya nada le puede tocar. Pedro creyó que tenía una sabiduría superior incluso a la de Jesús y que tenía una fortaleza superior. Sacó una tendencia muy común en todos los hombres y es la de creerse un superhombre. Seguramente usted se ha fijado en toda la imaginería del cine, de los cómics, siempre están subrayando el hecho de los superhéroes y de los superpoderes. La figura del superhombre habla de un deseo inconsciente que hay en todos nosotros de querer ser más de lo que somos, de querer tener más poder del que tenemos. Y a veces ilusamente creemos que es así, que hemos logrado superarnos y hemos llegado hasta un nivel de superhombres. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes se van a escandalizar, ustedes van a huir cuando yo sea aprehendido, Pedro le dice, un momento, todos se pueden escandalizar excepto yo. Yo jamás me escandalizaré. Esa es la palabra del superhombre. En otras palabras, todos los demás son hombres, pero yo soy un superhombre y Jesús lo tiene que ubicar y le dice, escúchame Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bajó al superhombre al nivel de hombre y pasaron 1 o 2 horas y Pedro está en la casa del sumo sacerdote y niega 3 veces a Jesús y el gallo canta. Jesús le demuestra a Pedro que él no es invulnerable y el fracaso es estrepitoso. Estimados, Dios no trabaja con superhombres, Él trabaja con hombres. Y los hombres tenemos ciertas características, y es que somos vulnerables, que somos falibles, que somos frágiles, que somos pecadores. Cuesta admitir esto, pero esta es la realidad humana. Por lo tanto, somos propensos al fracaso. Nadie es invulnerable. Si alguno dice que en su experiencia como discípulo del Señor nunca tropezó, nunca cayó, nunca pecó, perdóneme, pero está mintiendo. La realidad no es esa. Todos en el proceso del discipulado tenemos tropiezos, caídas, fracasos. No existe un discipulado donde se comience y se llegue hasta el fin siempre ascendiendo, siempre subiendo, siempre alcanzando cosas. El discipulado es una tarea de aprendizaje y hay momentos de fracasos y es necesario admitirlo.
Ahora supongamos que alguien cree realmente que nunca ha fracasado, que cree que en su evolución de discípulo nunca falló y entonces se está engañando a sí mismo. Santiago dice en su carta, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo, no se pongan en una situación de dictar cátedra, porque todos ofendemos, y si no es de una manera, lo hacemos de la otra. ¿A quiénes le está escribiendo Santiago? Les está escribiendo a los demás cristianos, a los otros discípulos, a los que están siguiendo al Señor. A ellos les está diciendo, tengan cuidado con esto, porque el fracaso está a la vuelta de la esquina permanentemente y nadie puede decir, yo nunca he fracasado en mi vida cristiana. Juan, escribiéndole a cristianos, no a paganos, le dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Dice que los cristianos pecamos, que los cristianos fracasamos, y hay que admitir la realidad de lo que es nuestra condición humana, nuestra fragilidad. A veces, por desgracia, nos olvidamos de esto y creemos que somos inmunes al mal, que somos inmunes a la corrupción, y no tenemos en cuenta que somos personas frágiles. Muchas veces se toma actitud de superhombre y uno se mete en lugares donde dice, total, esto a mí no me va a afectar. Pero le afecta igual, porque es vulnerable. Uno tiene que saber qué es lo que hace, qué es lo que ve, qué es lo que lee, a qué lugares va, porque nosotros no somos invulnerables a las influencias que recibimos. Pablo lo decía, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí. Como diciendo, yo me esfuerzo por hacer el bien, pero siempre surge el mal. Esto es mirar la condición humana como es, desde el realismo. Y un discípulo de Jesús tiene que mirar la condición humana tal como es. Como dice alguien por ahí, o nos vemos como somos o no somos nunca más. Tenemos que aprender a mirarnos como realmente somos. La madurez cristiana consiste en admitir que no somos invulnerables y que estamos sujetos al fracaso. Ahora, ¿cómo asumimos el fracaso? Porque no todos saben encarar el fracaso. Algunos temen admitir el fracaso en su vida. Sienten vergüenza delante de sí mismos y se desvalorizan. Creo que no estamos entrenados y este es un error de la educación, de la formación de los padres y especialmente de los padres de ahora que entrenan a sus hijos para el triunfo, pero no lo entrenan para los fracasos de la vida. Y hay que tener cuidado porque uno tiene que formar a sus hijos para el triunfo, pero también tiene que formarlos para el fracaso, porque en la vida también hay fracasos. Y hay que explicarle a los niños, a los hijos, que el fracaso no es el final de todo. Antiguamente se decía que si un fracaso te ha dolido, no te des por vencido. Y era una forma de explicar que en la vida hay fracasos, pero que uno no debe dejarse vencer por ellos. Y hay que formar a las nuevas generaciones para el fracaso. Ese es el deber de los padres, es el deber de los educadores. La gran escuela de los niños, por ejemplo, la escuela de los juegos. Los niños juegan, ellos están aprendiendo allí de la vida. Están aprendiendo a relacionarse con otros niños, pero obsérvelo si ellos saben perder. ¿Qué reacción tienen cuando ellos pierden? No interesa la reacción cuando ellos ganan, sino cómo reaccionan cuando pierden. ¿Aceptan la derrota? ¿Mantienen la cordialidad con el adversario? Esto es muy importante, porque si un niño no sabe perder y únicamente sabe ganar, va a ser un desgraciado toda su vida, porque la vida también tiene fracasos. Pero muchas veces los padres forman a sus hijos solamente para que ganen, pero no para que pierdan. No les enseñan cómo tienen que actuar si pierden. Y si no saben aceptar la derrota, si no saben ir donde el adversario y felicitarlo, porque fue mejor, porque fue superior,
si no entienden que eso no los desvaloriza porque son humanos y están al nivel de todos, si no se le enseña eso, lo que le estamos enseñando a ese niño es el camino de la soberbia. No quiere perder cuando es chico, mucho menos querrá perder cuando sea grande. Y va a ser una persona infeliz, porque en algún momento va a tener que perder y va a ser insoportable para los que le rodeen. Es necesario formar también para la derrota. Y nosotros vemos en Pedro a un hombre que fracasó. ¿Y cómo encaró el fracaso? Él negó a Jesús. Jesús murió y resucitó y les dice, voy delante de ustedes a Galilea y díganle a Pedro que yo lo espero allá. ¿Cómo encaró su fracaso? Fíjense que hay quienes encaran su fracaso negándolo. Son los que se escapan hacia adelante, fracasan, pero no quieren admitir que fracasaron. En el Antiguo Testamento tenemos la historia del rey David. David fracasó, pero él no quería admitir que fracasó. No reconocía su fracaso. Hasta que llegó el profeta Natán y lo sacudió y lo ubicó nuevamente. Es el aquí no ha pasado nada. Y si yo tengo un fracaso en la vida y me digo, aquí no ha pasado nada, tampoco voy a aprender nada de eso. Otros, por el contrario, lo admiten. Y es el caso de Pedro. Pedro admite su fracaso. Se da cuenta que ha fallado y llora amargamente reconociendo esa situación, pero se estaciona en el fracaso. Retorna a Galilea, que es la provincia de donde salieron, y vuelve al mar de Galilea. Aquí dice mar de Tiberias porque el mar de Galilea tiene por lo menos 3 nombres. Mar de Tiberias, lago Genesaret. Y Pedro llega al lugar donde él solía pescar. Y Jesús los ha citado allí en Galilea, que era el lugar donde todo había comenzado. Y cuando llega al mar de Galilea, y el que dejó las redes para seguir a Jesús en aquel momento, llega a aquel lugar, llama a los demás, a sus compañeros y les dice, yo me voy a ir a pescar. Y ese yo me voy a pescar, que lo habla en un sentido individual, personal, también a ese llamado se le unen los otros 6 que estaban con él en una forma de decir, vamos a volver a la vida que teníamos antes. Vamos a volver a lo que dejamos. Si me dijeron que tenía que dejar las redes para ser un pescador de hombres, pero resulta que fracasé. Y si no puedo ser un pescador de hombres, tendré que seguir siendo un pescador de peces. Y Pedro hace una regresión en su discipulado. Él regresa al principio. Él fue un pescador y allí está la barca esperando y dice, voy a ir a pescar. Pero él no está en Galilea para ir a pescar. Él no fue convocado por Jesús para ir a pescar. Él fue convocado para encontrarse con Jesús. Para eso hizo el viaje, no para salir a pescar nuevamente como lo solía hacer. Estimados, el fracaso no tiene que ser un retroceso en la vida, sino una oportunidad de levantarse y de hacer bien las cosas. Pedro sí fue consciente de su trabajo, de su fracaso. Se arrepintió cuando lloró amargamente. Sin embargo, sintió frustración y ese hecho de volver a pescar tiene un valor simbólico muy importante, porque en ese momento él está renunciando al apostolado y al ministerio y se está estacionando en el fracaso, como diciendo yo no sirvo más que para esto. Él no se da cuenta de algo que es muy importante y es que el fracaso puede ser una rampa hacia el vacío, un escalón para subir de nivel y que cada uno elige si el fracaso va a ser una caída o un escalón para crecer en la vida espiritual. Pedro con una actitud está viendo en el fracaso una rampa hacia el vacío y esa rampa lo lanza 3 años atrás. Entonces Jesús en su gran amor le hace repetir la historia. Hubo una ocasión en su vida en que salió a pescar y no pescó nada. Bueno, eso ocurrió al principio de su discipulado, cuando recién conoció a Jesús. Volvía de la pesca y lavaba las redes, amargado porque había fracasado. Ahora 3 años después,
se encuentra en la misma situación. Salió a pescar, pero esa noche nuevamente no pescó nada. Es decir, la historia se repite y esto es notable porque él vuelve al pasado y Jesús lo vuelve al pasado también. Pedro vuelve al pasado y tira la red y Jesús lo vuelve al pasado y no vas a pescar nada. Y esa noche, al igual que hace 3 años atrás, trabajan infructuosamente y no sacan nada. Y entonces aparece Jesús en la orilla. Y es interesante porque cuando llega Jesús, que está caminando en la playa, se presenta como un necesitado y desde la orilla entabla un diálogo con los que están allí en la barca y a los gritos con ellos prácticamente. ¿Y cuáles son las palabras que les dice Jesús? Dice 2 frases únicamente y 2 frases que los ubica a ellos donde están. Primero, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y desde allá le tienen que decir no. Jesús le está diciendo entre líneas, admitan entonces que fracasaron esta noche. Es decir, Jesús lo está ubicando. Ellos están en medio del fracaso. El segundo grito es una orden. Echen la red a la derecha de la barca. Y ellos la echaron y no la podían sacar por la cantidad de peces que había. Y Jesús reafirma su autoridad delante de ellos. Y todo esto es muy interesante porque algo que se había desacomodado en Pedro y en todos los demás, pero vuelve Jesús para acomodar todas las cosas como al principio. Al principio lo acomodó, Pedro no había pescado nada y él le dijo echa la red y demostró que era el Señor y que él tenía que obedecer sencillamente. Y acá vuelve a hacer exactamente lo mismo. Repite la primera lección con muy pocas variantes, superficiales las variantes, pero está repitiendo lo mismo. Ustedes han fracasado y sin mí no van a poder hacer nada. Lo que se desacomodó, solamente Jesús puede volver a acomodarlo. Vuelve a la enseñanza que le dio la última noche. ¿Y cuál fue la enseñanza de Jesús la última noche? Capítulo 15 de Juan. No hace falta que lo lea, ustedes pueden seguirlo después en casa. Pero allí Jesús le dice algo como, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Allí está la lección teórica, pero acá está la lección práctica. El buen maestro sabe que tiene que pasar de la teoría a la práctica. La práctica va a revelar el aprendizaje del alumno. Y Jesús pasa de la teoría a la práctica. En la teoría les dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Estamos unidos vitalmente. Sin mí no pueden hacer nada, porque la savia de la vida proviene únicamente de mí. Ahora esto mismo se lo enseñó en la práctica en el mar de Galilea. Les dijo, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces prepara la mesa, comen y queda todo arreglado. Y cuando tienen todo arreglado, todos han comido. Jesús se acerca a Pedro y establece el último de los diálogos con el que cierra el fracaso de Pedro, con el que vuelve a ubicar a Pedro en su lugar. Y acá se muestra el amor de Jesús, que sabe que Pedro tiene un corazón sincero, que está herido, que está dolido, que es un arrepentimiento genuino el que él tiene. Porque déjeme decirle que hay 2 tipos de arrepentimiento. Los antiguos tenían 2 palabras para designar 2 tipos de arrepentimiento. Hay un tipo de arrepentimiento donde yo me arrepiento por las consecuencias que traen mis actos. Es decir, usted va a la cárcel y usted se encuentra con un montón de gente que dice yo estoy arrepentido acá porque lo hice mal y porque estoy acá y si salgo voy a cambiar y voy a hacer mejor las cosas. Ese es un tipo de arrepentimiento y está arrepentido no por lo que hizo, sino por las consecuencias que conllevó sus actos. Este es el arrepentimiento de Caín, que habla con Dios y dice, grande es mi castigo para ser soportado. Él no piensa en que mató a su hermano, sino en el castigo que tiene. A eso se llama atrición. ¿Escuchó bien? Atrición. Es el arrepentimiento como resultado de las consecuencias que me trae el mal cometido. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Ese es un falso arrepentimiento.
El verdadero arrepentimiento es la contrición. Y es cuando estoy arrepentido por lo que hice, no por las consecuencias, sino por lo que hice. Ahora, cuando uno ve a Pedro, uno se da cuenta que Pedro está arrepentido no por las consecuencias, sino por lo que hizo. No es atrición lo de Pedro, es contrición. Y si hay contrición, entonces hay verdadero arrepentimiento. Y entonces Jesús se acerca y no entra dentro del problema, no empieza, a ver, Pedro, vamos a hablar de por qué me negaste. No, simplemente le pregunta, Pedro, ¿me amas? La primera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y lo lleva a la expresión de Pedro tiempo atrás cuando él dijo, aunque todos te negaren, yo jamás. Hablando como un superhombre, y Jesús le está diciendo, bueno, volvamos a la condición de hombre. ¿Me amas más que estos? ¿Estás por encima de ellos todavía? Y la segunda pregunta es simplemente, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la tercera es idéntica. Es una pregunta que habla de la relación con el Señor y está mirando hacia el futuro, porque cada vez que Pedro responde que sí, que lo ama, el Señor le dice, bueno, si me amas, entonces el trabajo que yo tengo para ti lo tienes que cumplir. Y lo está enviando hacia adelante, se fija. Mientras que él se estaba yendo para atrás, Jesús lo manda hacia adelante y le dice, apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos, tienes una tarea que hacer. Y esto es lo interesante. Jesús, y puede verlo en el Evangelio, en todos los encuentros con Jesús, Él toma a la persona y la hace mirar hacia adelante. Toma a la persona, la convoca para que mire hacia adelante, para que no siga mirando hacia atrás. Llega la mujer adúltera y todos la van a matar por lo que pasó atrás. Jesús la perdona y le dice, bueno, ve, no peques más. La lanza hacia adelante. Hay que cambiar para adelante. Llega Zaqueo, que estafó a medio mundo y se enriqueció con eso, y cuando lo ve arrepentido, prometiendo dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver por cuadriplicado lo defraudado, entonces Jesús lo hace mirar hacia adelante y le dice, este también es hijo de Abraham, que se integre a la comunidad, no lo dejen fuera. Lo hace mirar hacia adelante, porque Dios nos hace mirar para adelante. No quiere cristianos estacionados o cristianos que hagan regresiones, sino cristianos que se paren y miren hacia adelante. Y Pedro tiene que decir, bueno, yo no puedo demostrar esto, pero tú sabes que te amo, porque tú sabes todas las cosas. En el fondo yo te amo. Es verdad que yo he fracasado, es verdad que me he caído, es verdad que peco, pero te amo. Pero yo estoy buscando encontrar la paz, encontrar el favor. Y lo que Jesús está valorando es justamente ese compromiso que Pedro tiene con él y que está naufragando en ese momento, aunque sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente, él sigue amando a Jesús. Y Jesús llega al fondo de las cosas y le marca la ruta hacia donde tiene que ir. San Agustín solía decir, el principio del conocimiento es reconocerte a ti mismo como pecador. Es decir, si yo me conozco a mí mismo como pecador, si yo admito que soy pecador, tengo la suma del conocimiento, sé quién soy y sobre eso puedo edificar. Si no tengo ese cimiento, todo se va a derrumbar. Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Indica que lo que Dios espera frente al fracaso es que la persona arregle sus cuentas para con Él y siga hacia adelante, no que se pare y regrese. Y toda la operación que hace con Pedro es porque Pedro está verdaderamente arrepentido. Pero hay que restaurarlo. Hay que volver a ajustar el pensamiento de Pedro para que entienda cuál es su compromiso como discípulo del Señor. Y termino con una historia del Antiguo Testamento. Un día Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero para que aprenda una lección. Y el alfarero tomó el barro, lo puso sobre el torno y de ese barro hizo un vaso. Y el vaso en un momento se quiebra en las manos del alfarero. Es decir, el alfarero tiene una idea, la quiere plasmar en el barro, pero el barro no responde, se quebró.
La idea del alfarero se frustró en ese momento, pero tomó el mismo barro que se había quebrado y lo hizo de nuevo. No desechó el barro porque se quebró, lo tomó y lo volvió a modelar. Y Jeremías miraba a lo que ocurría y probablemente estaría pensando, ¿para qué Dios me habrá mandado a este lugar? Y Dios le dice, ¿no puedo yo hacer lo mismo que hace el alfarero con ustedes? Tomar lo que ustedes son y aunque se quiebren, vuelva a hacerlos de nuevo. Dios está diciendo que es un Dios de restauración de la vida y que nadie tiene que sentir su fracaso como el fracaso final. Que todos tenemos que buscar la forma de que el fracaso no sea la rampa hacia la nada, sino un escalón hacia el crecimiento, porque cada fracaso hay que tomarlo y tratar de construir algo sobre él. Como aquel que decía, cada vez que me arrojan una piedra, yo tomo la piedra y en vez de devolverla me pregunto, ¿qué puedo hacer con esta piedra? Y fíjese qué interesante. ¿Qué puedo hacer con este fracaso para sacar algo positivo de él? Y Pedro descubre algo positivo a partir de su fracaso. Jesús se acerca a él para que este fracaso sea una experiencia que marque su vida y no se constituya en una herida mortal para su existencia. Porque cada fracaso tiene que ser una experiencia que nos haga avanzar para no repetir lo mismo, para subir, para madurar, para que el fracaso no sea una rampa hacia el vacío, sino un escalón hacia la madurez, hacia el crecimiento. Bueno, no sé dónde está usted en este momento, pero si su vaso, su vida se quebró en el torno del alfarero, recuerde que Dios hace nuevas todas las cosas. Dios nos puede hacer de nuevo.